¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar con el doctor Julio Rondina, preside el Instituto Artiguista de Santa Fe. Vamos a hablar de la devoción o la vocación por admirar un prócer que parece invisibilizado en la Argentina, ¿no? Llevamos más de 200 años hablando de federalismo y no sabemos quién es Artigas. Bueno, el doctor Rondina tuvo y tiene su paso por la universidad, docente de historia, su paso por el Poder Judicial y presidente ahora del Instituto Artiguista de Santa Fe. Enseguida con él. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Guillermo? Bien, lo más bien. A ver, en lo personal, contanos por qué tu vocación de seguir a Artigas como un verdadero prócer. Hago una muy breve introducción. Si bien, soy abogado, fui hombre de leyes, digamos, la historia a mí me enseñó a ubicarme en los tiempos y me dio mucha razón de ser a mi actividad, a mi vida en general. Entonces, siempre abracé una historia que tenga que ver con la razón federal, con lo que es lo nuestro, lo regional, digamos. Entre de esas cuestiones me encuentro con José Gervasio Artigas, en las lecturas, múltiples lecturas que uno ha ido haciendo a lo largo de la vida, en la que resulta que tiene una importancia o una preponderancia fundamental, no solo en la historia del Río de la Plata, sino en la historia de nuestra propia Santa Fe. Ajá. Hay una cuestión que es elemental, es decir, Santa Fe se constituye en provincia, rompiendo el lazo de subordinación que tenía con el puerto de Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires, gracias a Artigas. Es decir, Artigas envía a un hermano de él, a Manuel, y a un caudillo entrerriano, Ereñú, digamos, que cruzan con sus tropas el Paraná y ayudan a los patriotas santafesinos, encabezados por el príncipe de los gauchos, ¿no es cierto?, Candioti, Francisco Antonio Candioti, y logran desalojar a quien era el teniente de gobernador impuesto por Buenos Aires. Desde 1810, que Santa Fe había adherido al proceso revolucionario de Buenos Aires, se venía reclamando la nominación de un teniente de gobernador que sea de la región, que sea de Santa Fe, porque normalmente los que mandaba a Buenos Aires venían a recolectar impuestos. Esa era la real, y como el puerto de Santa Fe servía a la aduana de Buenos Aires, o era subsidiario de la aduana de Buenos Aires, los tenientes gobernadores hacían eso. En 1811 el Cabildo le propone a Francisco Antonio Candioti que sea gobernador, teniente gobernador, digamos. Sí. Eso es desechado por Buenos Aires permanentemente hasta que en 1815 se produce el levantamiento de Candioti y otros santafesinos, contando con el apoyo de las tropas de Artigas, y un 2 de abril, digamos, de 1815, extrañamente, digamos, el levantamiento se produce el 24 de marzo de 1815, y el 2 de abril se lo nomina a Francisco Antonio Candioti como primer gobernador autónomo de la provincia de Santa Fe. Artigas, que había vadeado el Paraná, estaba en la ciudad de Santa Fe, espera que los ciudadanos santafesinos elijan su gobernador y luego se entrevista con él. Es decir, estamos viendo en esta imagen, digamos, que trato de ser lo más vívida posible, por un lado la presencia formidable del ejército de Artigas, en general compuesto mucho por aborígenes, digamos. Y por otro lado el respeto absoluto a la soberanía del pueblo, en este caso del pueblo santafesino. Es decir, Artigas esperó que se levantara la bandera de la libertad, se izara la bandera de la libertad, que se designara al gobernador, y recién ahí entra en tratos con Candioti. Ahora, en su momento, para el momento, hablabas de contexto, ¿no? Artigas fue un revolucionario, ¿no? Totalmente, totalmente.
O sea, un hombre con... ¿Qué ideas tenía Artigas como para decir soy revolucionario en esta época? Más allá de la libertad, federalismo, reforma agraria incluso. Reforma agraria, inclusive. Un respeto irrestricto a la voluntad popular. Es decir, cuando él convoca a los pueblos, al Congreso de los Pueblos Libres, que se haría en 1815, en junio de 1815, él incluso hace que las misiones jesuíticas, digamos, eligieran sus delegados por voto secreto. Por voto secreto, es decir, lo que tardó la historia institucional de nuestro país en reconocer en 1912 recién, sí. Voto secreto, está bien, no obligatorio, pero el voto secreto. Voto general. Exactamente, recién con la ley Sáenz Peña. Es decir, fijémonos este detalle, ¿no? de la concepción de respeto de Artigas, que mi dignidad o mi poder finaliza ante la presencia de ustedes, dice en un congreso, es decir, respetaba la voluntad realmente de los sectores populares. En materia constitucional es un pionero absoluto, es decir, era lector, digamos, de Thomas Paine, escritor norteamericano que hablaba de las bondades del federalismo. Él incluso le agrega otra idea, que originariamente el federalismo como gobierno tripartito, republicano, digamos, él también cree que las regiones, los pueblos, las provincias tenían que tener un sistema similar, es decir, un sistema republicano, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Propone la independencia absoluta de España ya en 1813, por lo cual los delegados de las misiones, de la provincia o de la banda oriental, digamos, de la provincia oriental, son rechazados de la Asamblea del año 13, es decir, ideas precursoras de, digamos, en primer lugar, independencia, soberanía, esa es la esencia, respeto a la democracia, respeto a la voluntad popular, lo que vos mencionabas, ¿no es cierto?, reforma agraria, otorgar tierras para que la trabajen los que menos tienen, digamos, para que sean los más favorecidos, como decía en 1816. Claro. Es decir, toda una serie de virtudes y de valores a la que nosotros, como Instituto Artiguista, pretendemos no solamente rescatar en el tiempo, es decir, no lo queremos subir a un bronce, Artigas, queremos que esas preclaras, digamos, consignas, por así decir, que tenía en aquel entonces, las rediscutamos a la luz de los nuevos tiempos. Esa es la voluntad, ¿no? Sí. ¿Hubiese sido distinto? Es una pregunta contrafáctica, ¿no? ¿Distinto el país con Artigas venciendo y formando esa Liga Federal? Sí, absolutamente, absolutamente. Claro, porque fue declarado traidor a la patria, Artigas. Exactamente, por Buenos Aires. Por el director. Por Buenos Aires, exactamente. Por Buenos Aires fue considerado traidor a la patria. Exactamente. Es decir, y Mitre se ufanaba con Vicente Fidel López de haberlo excluido a ese bandolero fascineroso de la historia de nuestro país, que en realidad es la historia de la banda oriental, es decir, porque ellos eran una provincia más, no eran una nación independiente como ocurrió después de 1828, es decir, realmente ellos se consideraban parte de las provincias unidas del Río de la Plata, eran parte de las provincias, y por eso es que su Liga Federal abarcaba casi la mitad, digamos, del territorio habitado. Ahí estaban Santa Fe, Entre Ríos. La banda oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones y Córdoba. Hasta Córdoba llegaba, y es más, llegaba hasta Santiago del Estero, la influencia del pensamiento artiguista. Entonces, evidentemente, si lo miramos a la luz geopolítica de los tiempos actuales, fijémonos lo que es, ¿no?, la región centro, la importancia que tenía y que presentaba un planteo político diferente al de Buenos Aires. Político y económico, ¿no? Eso es fundamental. Las provincias que estuvieron en el Congreso de los Pueblos Libres en 1815 y que declararon su independencia, no participaron de Tucumán. Nosotros en Santa Fe, cuando decimos Santa Fe no estuvo en el Congreso de Tucumán, no estuvo. Nos miran con ojos. La única que estuvo en los dos congresos fue Córdoba, digamos, pero Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, etcétera, no estuvimos en Tucumán. Por eso cuando nosotros decimos
que hay dos momentos declarativos de independencia, lo hacemos sobre la base asertiva de que en Concepción del Uruguay, el 29 de junio de 1815, se habían reunido pueblos que se consideraban independientes, que se consideraban autónomos del poder y de la corona española. Cuando Pueyrredón, el director supremo, le comunica a Artigas lo que se había resuelto en el Congreso de Tucumán, 9 de julio de 1816, Artigas dice, pero eso ya lo hicimos hace un año nosotros. Claro. Hace más de un año, dijo, concretamente porque efectivamente era más de un año. Entonces, hay dos proyectos políticos diferentes. Que eso es parte, inclusive esa diferencia, los dos proyectos, y esto ya es una opinión muy personal, ¿no? Es decir, el proyecto federal logra, luego de ingentes batallas, derrotar el poder centralizado de Buenos Aires. Y lo logra establecer en la Constitución. Esa Constitución, es más, tiene que ser aceptada contra la voluntad por Buenos Aires, luego de la segunda batalla de Cepeda, en que Urquiza vence a Mitre. Pero fijémonos que luego de la batalla de Pavón, quien organiza el Estado Nacional es Buenos Aires. Sí. Vamos a hacer una pequeña, con sus características. Hacer una pequeña pausa, ¿no? Pero sí. Coincidimos. Me entusiasmo, perdón. No, porque en mi criterio el primer presidente fue Urquiza. Exactamente. Y la capital Paraná. Exactamente. Bueno, pero hay algunos que piensan distinto. Exacto. Enseguida seguimos con Julio Rondina. Seguimos con Julio Rondina, presidente del Instituto Artiguista de Santa Fe. Bueno, habíamos terminado el bloque anterior, hablando de quién fue el primer presidente de la Argentina. Bueno, para mí fue Urquiza, después de Erqui. La realidad histórica indica que fue Urquiza, porque fue el único presidente de una nación constituida como tal, con constitución. Claro. Rivadavia fue un presidente autoimpuesto por las circunstancias, es decir, la guerra de Brasil justificó la idea de que el Congreso que estaba reunido en Buenos Aires sacara una ley de presidencia. Pero a su vez esta ley de presidencia que en definitiva la pergeña y lo hace nombrar a Rivadavia, contrariaba la primera ley que había sancionado el Congreso, que era la ley fundamental, en la cual se establecía que cualquier decisión del Congreso tenía que estar aceptada por 2/3 partes de las poblaciones de las provincias. Ahora, cosa que no fue. La imposición del centralismo porteño también tuvo mucho que ver con el poderío económico del puerto, ¿o no? Obviamente, ¿no? Era la base fundamental. Incluso hasta del contrabando. Exactamente. El contrabando y el comercio vinculado. Exactamente, la burguesía comercial porteña. ¿Eh? La llamada burguesía comercial porteña. Pasaron más de 200 años y seguimos hablando de lo mismo. Sí. Sí, sí, seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando de modelos diferentes, es decir, trasladado a los términos modernos, hay un proyecto de carácter liberal y hay un proyecto de carácter federal o proteccionista. Si nosotros nos anclamos, digamos, en el pensamiento liberal o neoliberal, para ser más preciso en la actualidad, evidentemente no vamos a tener una idea de desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque ese pensamiento se expresa en la necesidad de explotar nuestras riquezas naturales, venderlas y con eso comprar productos manufacturados. Sí. Esto se discutió en el Pacto Federal del 31. Sí. El representante de Rosas decía que teníamos que hacer lo que la naturaleza nos dio, es decir, vender vacas al exterior. No zapatos. No zapatos, exactamente. No zapatos. No zapatos, teníamos que vender vacas. La naturaleza nos proveyó de esa riqueza, bueno, aprovechémosla. Y por el contrario, una visión alterna a ese modelo liberal que era típico de no podemos pedir a lo mejor, es decir, había de todas maneras ideas proteccionistas, Pedro Ferré la propiciaba, etcétera. Pero ese modelo se traslada al presente. Vendamos lo que tenemos, que ahora es soja,
carne, litio, Sí, ¿no? gas, petróleo, No, y compremos... Claro, y además estar mirando el cielo si llueve o no llueve. Exactamente, Claro, aparte 3 años. esa es muy aleatorio. Entonces, evidentemente la definición de una política que proteja los nichos de nuestra industria nacional, no podemos pensar en este momento, como está el mundo actual, industrializado, tenemos que buscar nichos. Y hay nichos que son importantes, la energía atómica, la producción automovilística, etcétera. Tenemos nichos industriales de valor que tenemos que proteger. La cultura también está centralizada, digo, Sí. porque, digamos, vos hablabas, bueno, Artigas tiene un monumento en la punta de la Costanera, bueno, y Gobernador Candioti tiene una callecita en Santa Fe. Hay un solo busto de Candioti Un solo busto. que está en una escuela, dentro de una escuela. Ajá. No tenemos un busto como corresponde del primer gobernador autónomo de la provincia de Santa Fe. Es criminal. Tendría que tener un busto en la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo, no sé, en el lugar que se considera adecuado, pero realzar la presencia institucional de nuestro primer gobernador. O sea que hasta eso, y tenemos una calle interesante, pero Sí. que ni siquiera está nominada como Francisco Antonio, Gobernador Candioti. Dice Gobernador Candioti la calle. Exactamente. ¿Y por qué crees que nos pasa eso? Bueno, porque lamentablemente esta disputa que yo hablo desde el punto de vista económico se traslada a la cultura. Entonces, la visión porteña, por así decir, es eurocéntrica, despreciando los valores de nuestra región, de nuestra cultura, de nuestra tradición, que es muy rica. Es decir, acá la América Latina es digamos, es una conjunción de múltiples raíces que vienen desde el África, Europa, los habitantes originarios, etcétera, después mezclado con las corrientes inmigratorias, es decir, somos un hombre diferente, somos un ser diferente en términos generales a lo que son los europeos específicamente, etcétera. La cultura de Buenos Aires tomó el modelo europeo. Los pocos años, 6 años casi que estuvo Rivadavia en Europa, lo hizo volver deslumbrado en 1820, con la civilización francesa, la civilización inglesa, etcétera. Y se olvidó lo nuestro. Entonces, en la medida que no podamos primero conocer y después querer lo nuestro, estamos en un problema. Ahora, como varios próceres argentinos o hombres destacados de Argentina, Artigas muere en el exilio también. Exactamente. Una amiga dice, es el destino de los grandes hombres, el exilio, digamos, es decir, San Martín. Artigas, Rosa, si lo queremos, es decir, discutible, pero muere en el exilio. Alberdi, etcétera. Es decir, lamentablemente, digamos, esa disputa no permitió, digamos, refrendar la política de nuestros grandes próceres. Es decir, fíjate y fijémonos cómo, por ejemplo, los argentinos estamos tardando en reconocernos latinoamericanos. Este es un proceso que se inicia en los años 60, 70 del siglo pasado, de sentirnos hermanados por la lengua, por la religión y por todo lo que sea, digamos, con Latinoamérica. Y tenemos el mismo tronco. Hay un conocido libro que en su prólogo dice que la Argentina es una historia de segregaciones, desde unitarios y federales, autonomistas y liberales, irigoyenistas, antirigoyenistas, peronistas, antiperonistas, Boca, River, hoy se llama grieta. ¿O no? Sí, no podemos dudar de que... lo que pasa que, a ver, lo digo con todo el dolor del alma, obviamente, que el triunfo o lo que sucedió después de Pavón fue el triunfo de un sector minoritario desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista... y un sector porteñocéntrico, obviamente, que excluía, es decir,
como diría Sarmiento, adentro éramos los bárbaros, digamos, la gente del interior, cuando en realidad los romanos decían bárbaros a los que sí, estaban en el exterior, digamos, trastocó, digamos, el vocablo originario. Evidentemente eso habla de exclusión, de segregar, de dejar, digamos, al criollo, al nativo, al indio, al morocho, al trabajador, excluirlo. Entonces se mantiene. ¿Por qué? Porque el modelo que triunfó en una etapa fue un modelo segregacionista, que lo decía lamentablemente el gran Sarmiento, que tengo un respeto por otras cosas: no ahorre sangre de gaucho, que es lo único que tiene, que sirve para abonar la tierra. Ajá, sí. Es lamentable, digamos, lo admiro a Sarmiento por otros valores, no por eso, por esa idea. Se pretendió en su momento ser un país más federal, menos unitario, y la reforma constitucional del 94 creo que no lo logró. No, acentuó más. Acentuó digamos, la hegemonía del puerto de Buenos Aires y su ámbito cercano, digamos, que es donde se había desarrollado el cordón industrial, etcétera, digamos, lo que es hoy el AMBA, conocido como AMBA. Sí. Acentuó eso, le dio más autonomía a Buenos Aires, es decir, Buenos Aires dejó de ser la capital de todos los argentinos para transformarse en una entente propia, digamos. Sí, Cava como un distrito. Cava como un distrito, exactamente. Lamentablemente es así. Es uno de los, si uno quiere analizarlo, es uno de los defectos de nuestra Constitución del 94, que tuvo otros valores, digamos, la incorporación de derechos humanos y todo lo demás, que es indiscutible, ¿no es cierto? Bueno, la gente puede acercarse al Instituto Artiguista, ¿no? Yo recomiendo mucho que vayan a nuestra página web. Sí. Y se llama www.institutoartiguista.org.ar. Incluso hubo una miniserie sobre Artigas, ¿no? Bueno, sí. tengo el orgullo de decirlo como institución, que generamos nosotros esa idea. Me acuerdo todavía un verano, 2018 sería, tomando un liso con Mauricio Minotti, el director santafesino él, que nos sentamos en el Baviera de la Costanera a discutir una posible miniserie sobre Artigas, y él nos pidió al Instituto Artiguista que no que hagamos el guión, obviamente, sino que generáramos los contenidos de la... Y figuramos como contenidistas de la miniserie, ¿no? Así que bueno, tenemos varios, podemos sentirnos orgullosos. Gracias por la visita. No, al contrario, Guillermo, gracias a vos por el tiempo. Julio Rondina, presidente del Instituto Artiguista de Santa Fe. Gracias, Maggie. Gracias, Rodri. Agustín. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.